Mi vida política en Israel se inicia en el área sindical. Yo salí en el año 2000. En el año 2004-2005 encabezo una lucha de los trabajadores de una empresa textil muy importante de Israel, una lucha exitosa, debido al exceso de horas de trabajo que teníamos durante la Segunda Guerra del Líbano, justamente ocurre, y luego conformo una central obrera alternativa que se llama Koach Laudim, Fuerza de los Trabajadores, hasta el año 2010-2011. Así que mi origen es un poco en Israel, porque yo vine con militancia política de Argentina, vine sin hebreo a Israel, así que mis primeros 4 años fueron como cualquier inmigrante, digamos, que trabajaba. Vine con mi familia, con 3 hijos, y acá nació un hijo, mi hijo menor, y murió desgraciadamente mi hijo más grande, por lo cual yo dejé un poco la actividad sindical hace 10 años. Y bueno, esa lucha o esa vivencia que tuve con los trabajadores en Israel me hizo en el año 2012, después de las Mejaje Bratir, de las protestas sociales, incorporarme al Partido Laborista de Israel, en conjunto, digamos, con Amir Pérez. Ahí se inicia mi relación con Amir Pérez, un líder laborista. Hasta ese momento yo fui un ciudadano independiente políticamente, que traía mis ideas de izquierda de Latinoamérica, pero que no encontraba acá cuál era mi lugar. Algo no encajaba en la izquierda israelí. ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre la izquierda latinoamericana y lo que ves acá en Israel? Y la israelí. Lo que yo sentí es una falta, primero te comento esto, pero después habría que dividir qué son las izquierdas en Israel. Creo que no se puede hablar de una izquierda solamente en Israel. Pero una falta de identidad nacional y una falta y un divorcio que hay sobre todo con la clase trabajadora judía y los sectores populares, que son los que yo como inmigrante tuve mi primer contacto, digamos. Yo no llegué a un ámbito de profesionales, universitarios, yo llegué a trabajar como la mayoría de los inmigrantes de Latinoamérica, y trabajé en fábricas. Y te doy un ejemplo, que fue realmente un cimbronazo para mí, cuando fue el triunfo de la lucha sindical de los trabajadores de esta empresa textil, que realmente recibimos más de lo que pedíamos, porque en realidad pedíamos trabajar menos horas. Estábamos trabajando 14, 15 horas, que es algo ilegal, pero se estaba trabajando esa cantidad de horas, y fuimos un grupo a pedir ayuda y nos negaran la ayuda. Decidimos armar un comité obrero independiente de ninguna central obrera. Cuando fue el triunfo de todas las peticiones nuestras, más otras que todos pedíamos y la empresa nos otorgó, viene un obrero etíope, me abraza y me dice: Diego, por fin tenemos un dirigente de derecha y obrero. Y le digo yo: no, disculpame, yo soy de izquierda. Dice: no, vos sos de derecha. Los ricos están con la izquierda, y los ricos viven en el norte de Tel Aviv. Y eso fue una cosa, realmente logré, digamos, entender lo que yo un poco venía sintiendo, esa desconexión que hay entre la izquierda y la clase obrera. Y después, bueno, profundizando en el tema, vi que hubo en algún momento de la historia un abandono de la clase obrera judía por parte de las organizaciones de izquierda. Que en ese momento, digamos, el Partido Comunista de Israel opta por transformarse o ir transformándose, de hecho, en un partido nacional árabe, y abandona la clase obrera judía. El Partido Laborista, que mantiene una importante cantidad de obreros y sectores populares, se convierte en un partido hiperparlamentarista, es decir, después de todo su trabajo
organizativo en los barrios, en las escuelas, en las universidades, en los centros vecinales, que también acá hay, en las distintas organizaciones de base, que podemos llamar, ¿no? Y por otro lado, el otro componente de la izquierda en Israel, podemos decir que es Meretz, pero es un partido cuya composición de clase no es obrera. Y por lo tanto su visión política tampoco es obrera, por más que sea un partido progresista en materia de derechos humanos, en una cantidad de valores democráticos que lo siguen manteniendo. Pero esa misma composición de clase de estos partidos, sobre todo en Meretz, te lleva a tener una política paternalista con respecto a los obreros. Y bueno, vos acordate que acá, bien lo sabés, estamos con el tema del conflicto palestino y un tema de paternalismo sobre los sectores árabes también, que no es bueno el paternalismo. Y la diferencia con la izquierda latinoamericana es que ninguna organización de izquierda latinoamericana tiene ningún cuestionamiento con ser patriota. Y acá vos hablas de patriotismo en las organizaciones de izquierda y te miran feo, te miran mal. Como que no, como que sos una persona de derecha, el tema de levantar el derecho a la existencia del Estado de Israel. Muy simple. Entonces hay un tema de mal entendimiento o de no discusión política, ideológica, de qué significa el sionismo. A ver, en general entendemos las discusiones que hacemos los israelíes en base a varios ejes diferentes que no existen en Sudamérica. Por ejemplo, discutimos de alguna manera entre Ashkenazim y Sfaradim, judíos de Europa y judíos que vienen de países árabes o Farad. Otra discusión es entre la minoría árabe israelí, que es entre 20 y 21%, y la mayoría que es judía. Hablamos de religiosos y laicos. Hablamos de izquierda y derecha económica, y lo que me acabas de decir tú es tu identidad hacia una intervención del Estado para alcanzar justicia social, que es algo importante. Y por otro lado, el eje central de las discusiones muchas veces pasa por el tema de seguridad y relaciones exteriores, que es lo que habitualmente en Israel se conoce como derecha-izquierda. Lo que vos planteas es correcto, la cantidad de ejes que conviven, lo que hacen bastante rico y complejo el panorama político israelí, ¿no? Y es parte también del problema de la derecha y la izquierda. Cuando nosotros analizamos que, por ejemplo, Sderot, un caso típico, con mayoría de judíos sefaradíes, vota al Likud o vota a Netanyahu, más precisamente, siendo que es una zona donde tenemos una alta desocupación, como el resto de la periferia, y sobre todo en la zona sur, una zona hostigada por una política no muy clara, o por una no política con relación a Hamas. Entonces, vemos, bueno, esta gente, yo ahora conviviendo con judíos sefaradíes, yo le preguntaba, ¿cómo votan si nosotros somos los primeros perjudicados de este modelo económico que implementa ya Netanyahu hace años, tanto en el área de seguridad como en el área social? Y ellos levantaban cosas históricas, como por ejemplo la relación de los kibbutz, levantaban todo el tema, el conflicto sefaradí-ashkenazí, el robo de los niños de Taimán, cosa que la izquierda, otra vez, falta una gran autocrítica en las distintas organizaciones de izquierda que analicen cuál fue el punto de ruptura. Yo no voy a empezar a hablar de historia porque sería aburrido el debate, tampoco soy un historiador, pero hubo un punto de ruptura entre la clase obrera, digamos, ashkenazí y la sefaradí. Recordemos que el país nuestro fue gobernado por una élite que se autodenominaba socialista, y bueno, obviamente en ese lapso de gobierno se cometieron muchos errores, y con esto que a los judíos nos cuesta poner la crítica en la mesa, porque desde afuera nos van a destruir ese Estado
paranoico que frena la crítica y la autocrítica en una sociedad, ¿no? La izquierda no se echó la autocrítica de un periodo donde realmente cometió errores y horrores políticos, bueno, como el caso de, más extremo del robo o secuestro de los niños de Taimán, donde todavía esas familias no tienen respuesta. Y la gente hoy, sobre todo, no la gente solamente vieja, la gente, las nuevas generaciones de judíos sefaradíes, tienen un temor a la izquierda muy importante y con mucha razón histórica. Obviamente hay un mito negativo con respecto a lo que fue la izquierda en el gobierno también en los primeros años. Pero vos hablando acá con la gente y te comentan cosas, por ejemplo, como que cuando estaban desocupados y se iban de Sderot perdían el seguro de desempleo, cosa que no pasaba a la gente del centro, que su composición es askenazí. Yo soy askenazí, ¿no? Y bueno, hace falta una gran autocrítica realmente de las organizaciones de izquierda, del Partido Laborista, y sobre todo decidir qué queremos ser. Yo soy partidario y soy parte de un grupo de gente que creemos que tiene que haber un renacimiento de un movimiento nacional y popular, pero así, nacional y popular, es decir, que vuelva a disputar a lo que hoy electoralmente gana la derecha, digamos, los votos populares de la derecha, que fue un poco el proyecto de Amir Pérez en la segunda elección, por eso la alianza con el partido Gesher de centro, la alianza, no la alianza, disculpen, y que intentamos, y con éxito, ganar los votos de la derecha. Por ejemplo, en la segunda elección en Sderot salimos segundos. En la tercera elección, donde se nos obliga un poco a hacer un frente con Meretz, salimos quinto. En un lapso de 1 mes y medio, 2 meses, no recuerdo cuánto hubo entre elección y elección. Lo que me estás diciendo es, a veces la izquierda en Israel adolece de sentirse orgullosa de muestras nacionalistas. O sea, a veces todo tipo de demostraciones de amor a la patria son criticadas, y lo que tú me estás diciendo es, a mí creo que mi partido político debería ser reafirmar su identidad nacional porque es lo que siente la gente, pero agregarle mucho trabajo social y mucha justicia social para ganar ese público también. ¿Estoy diciéndolo de manera correcta o me lo acabo de inventar? Sí, bueno, en el Partido Laborista, ¿por qué me incorporo al Partido Laborista? Porque es el partido que todavía de izquierda, digamos, por lo económico, ¿no? Que no tenía una vergüenza de levantar la bandera de Israel, de ponerla al lado de una bandera roja que significa los trabajadores, digamos, no tenían esa vergüenza. Ahora, del laborismo hacia el resto de la izquierda, sí hay esa falta de patriotismo, y no digo que no sean patriotas la militancia, ojo, que quede claro, es gente muy honesta, gente que lucha por Israel, gente que va al ejército, pero tienen ese miedo de ser criticado, como que se dejaron ganar la palabra patria por los sectores más extremistas de la derecha, ¿entendés? Y tienen ese temor. Yo, cuando vos me presentabas, decías que dirijo un movimiento que se llama Enemigo por la Paz con árabes israelíes. Bueno, yo no lo dirijo con árabes israelíes, yo lo dirijo con árabes palestinos. Es decir, Mohammad Amerode, que es el otro copresidente, es miembro de la Autoridad Nacional Palestina y es embajador para toda América Latina de la Autoridad Palestina. Y nosotros convivimos bien, ¿por qué? Porque yo, la primera reunión que yo estuve con él, yo le dije, yo soy sionista. Y me dijo, me parece bárbaro, yo quiero hacer la paz con los sionistas.
Y bueno, eso a mí también me reafirmó una cantidad de mitos, de que yo no tengo que ir a una marcha con una bandera palestina. Yo voy a una marcha con la bandera israelí, y si hay una que es palestina e israelí, del otro lado hay un palestino que la tiene, encantado, llevemos las dos banderas. Pero no tengo que hacer una metamorfosis ni ocultar el misionismo, porque ahí viene el otro tema que es sumamente ideológico, que es el sionismo. Y nosotros decimos que el sionismo, digamos, la gente del sector que me siento, que mantenemos el mismo espacio de pensamiento, ¿no? Movimiento de liberación nacional y social. Yo me puedo definir sionista revolucionario, como todo movimiento de liberación nacional y social en todo el mundo y en toda la historia tienen sus izquierdas y derechas. Yo creo que acá en Israel se da, y el movimiento de liberación nacional y social se da en el Parlamento, es decir, también parte de la derecha pertenece a ese movimiento, y están las búsquedas internas y están los intereses, y yo por sentirme de izquierda voy a estar por el sector de los trabajadores de Israel, ¿sí? Y la gente más afectada por las políticas económicas. Pero somos parte de un movimiento de liberación nacional de nuestro pueblo. Y es lo que no es incompatible con intentar hacer la paz con el pueblo palestino, y no es incompatible con ayudar a que los palestinos se liberen incluso. Entonces tenemos una cantidad de problemas, como que estamos empantanados en la historia y somos temerosos de reafirmar nuestra identidad judía. Yo creo que es la base de lo que te hace separar de tu pueblo y que ellos te vean, porque por un lado hay una separación ideológica, por otro lado la gente percibe y escucha y se separa de vos. Y es, bueno, parte de esta crisis que está teniendo la izquierda, cuando ya la gente le baja el dedo pulgar y dice, no confío más en ustedes. No son claros en algunos temas que son ni más ni menos que la vida nuestra, o sea, que el derecho a la vida. Y hay que ser claro, hay que ser claro. Yo recuerdo también las cosas que no me cerraban en la época de la intifada. Había explosiones de ómnibus del lado israelí y no había casi organizaciones de izquierda que cuestionaban atentados. Y bueno, eso la gente, no solo yo lo percibo, lo percibía mucha gente, ¿no? Y bueno, son las cosas por las cuales luego se pagan costos políticos. Diego, Sí. el Partido Laborista, en ese momento era Mapai y después fue Maharaj, llegó a tener en el Parlamento israelí 56 diputados. Y durante los días de Oslo llegó a tener 44 diputados. Y hoy tiene lamentablemente 7 diputados, y yo soy y considero que una verdadera democracia ocurre cuando hay un cambio de gobierno de derecha-izquierda que ocurrió en el 77, pero hay un segundo cambio de gobierno que es cuando vuelve a haber un vuelco político. A mí personalmente, la situación en donde un partido totalmente racional como el que tú representas esté tan débil, no me causa ninguna gracia y creo que no es bueno para la democracia. Y también, si te digo sinceramente, no me gustan los partidos de moda en donde no sabes qué ofrece el líder. Cuando te digo un partido ideológico en serio y no uno de moda, te hablo de Yamina o lo que era el Mafdal antes, el movimiento Bnei Akiva, el Likud, tu partido, el partido Meretz, incluso la lista árabe, son partidos con una, y los partidos ortodoxos ni hablar, son partidos con una enorme propuesta de vida, te proponen todo en varios aspectos, equivocados o no, no importa. A mí el hecho de que un partido como el tuyo esté pasando un momento determinado, como el que está pasando, que es un momento de crisis, no me causa ninguna gracia y no creo que es bueno para la democracia israelí. Pero hay razones que tienen que ver con una crítica interna, que parte de ellas tú lo has dicho, y otra parte que es factores externos. Y me quiero centrar en esto, y es, ¿qué ha hecho Netanyahu? ¿O qué ha hecho
la sociedad israelí para transformar, crees tú, a la palabra izquierda en algo peyorativo o de bajo posicionamiento en la mente de las personas? Sí, yo creo que hay pasa por el tema de el día que mataron a Rabin. Digamos, ahí empieza el ataque ideológico y militar, porque fue un asesinato, eh, eh, de la derecha a la izquierda. Eso de expulsar del país de traidores, de tratar de traidores a periodistas, bueno, a los que no piensan como uno, ¿no? Y ahí flotamos el tema de democracia o totalitarismo, se puede, porque si bien vos podés tener la mayoría parlamentaria y el respaldo popular, la democracia es realmente cuando se respeta el derecho de la minoría, y que no, esa minoría no es agredida. Bueno, desde el poder se inició una campaña sistemática que no es solamente contra la izquierda, digamos, la palabra izquierda pasa a ser el sinónimo de traidor, algo peyorativo, pero si vos analizas todo el discurso de Netanyahu contra la Corte Suprema de Justicia, contra la policía, en ocasiones contra el mismo ejército, y bueno, hace 12 años que se viene hablando y hablando, y ya un ministro y el hijo y la esposa, y bueno, y hay una generación nueva que nace con esta palabra ya impuesta como un sinónimo de traición a la patria, más las actitudes poco claras de la izquierda con respecto a los ataques, con respecto a las negociaciones, más una situación de negociación estancada con la parte palestina, donde queda como una utopía porque no se escuchan voces del otro lado, como la de mi amigo Mohamed Amerode, y muchas más que yo conocí viajando a Ramallah. Hay muchísimas voces por la paz, o sea, el tema también, que fue una idea de un compañero nuestro, de Barak, que dijo que no hay partner, ¿sí? Bueno, eso es una gran mentira. Si hay partner del lado palestino, obviamente no piensan como nosotros, no son sionistas, defienden sus intereses nacionales. Y eso en cualquier negociación, cuando hay dos sectores en pugna, pasa, por eso hay que negociar. La paz se hace con los enemigos, no con los amigos. Y bueno, yo creo que básicamente eso, han sido 12 años de un discurso, sí totalitario, en el sentido de que el que no piensa como vos es un izquierdista traidor. Y bueno, eso es muy fuerte. Mi hijo está ahora en Golani, el más chico. En la elección anterior, en la segunda elección, trabajó incluso con nosotros en el comité porque es muy buen compaginador de videos y trabajó en el mate de Abodá. En las terceras elecciones no estuvo porque ya estaba incorporado a su unidad, y cuando nosotros hicimos la unión con Meretz, me dijo, papi, ¿cómo voy a votar? Te voy a votar a vos si ustedes hicieron alianza con gente que escupen a los soldados. Yo nunca vi un caso de Meretz escupiendo a soldados, ni de militancia de Meretz escupiendo, pero sí hay enfrentamientos y bueno, y eso más el discurso de oficial que se impone en las cabezas jóvenes, es lo que ha terminado haciendo que en parte que la izquierda se ha visto como traidor. Y incluso no se habla de una izquierda ideológica, por eso repito, lo grave de Netanyahu en su discurso antidemocrático es que para él izquierda es todo lo que nos piensan como él. Yo viví, bueno, la época de la dictadura militar en Argentina, y era un poco, muchos de los discursos de Netanyahu a mí me recordaban esa época, donde todo el que no pensaba como la junta militar eran apátridas, traidores y subversivos. Y bueno, yo creo que esa es una de la causa más importante realmente.
el ataque de todo un gobierno a todo el sistema democrático israelí. ¿Crees tú en tus contactos con los palestinos en Ramallah? Porque tú estás enfrentado con la Franja de Gaza y vives al lado, y es un tipo de población, y tienes contacto con la gente de Ramallah, que es otro tipo de población. ¿Tienes esperanzas que podamos llegar a algún tipo de acuerdo, y con quién de los dos? Yo creo que es otro de los, no errores, sino tácticas no gratas para todo el proceso de paz de Netanyahu, de debilitar a la Autoridad Nacional Palestina y fortalecer a Hamas. Todos sabemos, bueno, que hace varios meses, ya casi un año, se entregan 30, 40 millones de dólares que vienen del exterior, pero con el permiso del gobierno de Israel a Hamas. Y a la Autoridad Palestina se le hace una cantidad de recortes presupuestarios para que no puedan operar, para que no tengan cómo ser autoridad de hecho en su territorio. Y lo cierto es que la Autoridad Palestina, y esto es público, tiene su servicio de información, tiene su policía, y ellos activan permanentemente para que no haya atentados en Israel. Cualquier oficial de inteligencia del ejército israelí te puede decir la cantidad, son realmente cientos de atentados que la Autoridad Palestina evita que se hagan en territorio israelí. Y no hablo de la lucha que tuvieron contra la gente de Estado Islámico también, que era gente que venía también para Israel. Entonces ellos están, yo creo, demostrando por un lado, más allá del discurso oficial, que el discurso, como todo político, también Abu Mazen necesita contener a un pueblo, y también escuchamos en su discurso cosas que como judíos y como israelíes nos parecen sumamente desagradables, pero no son de mayor nota que las que decimos acá contra ellos tampoco. Entonces, pero voy a los hechos prácticos yo de la cooperación que tiene la Autoridad Nacional Palestina en el área de seguridad, creo que es importantísima. Y del otro lado, por otro lado, políticamente, yo me entrevisto con se llama sección de intercambio o interacción con la sociedad israelí, y es gente todos que han sido ministros, embajadores y gente que quiere paz. Yo te invito, Gabriel, cuando quiera que vayamos. Funciona en el lobby de Fatah, en el edificio de Fatah central, y tienen el lobby, y hay fotos de judíos de todo el mundo, incluso de ex primeros ministros de acá de Israel, donde rescatan la parte positiva de cada uno, y con discursos de ellos. Y no tienen ningún problema en venir a actividades, hacemos actividades de este lado, de aquel lado. Diego, mira, justamente tú has nombrado, conoces a Ziad Darwish. Ziad, sí. Claro, es la persona que tú acabas de nombrar. Yo trabajé con él como productor cuando trabajaba para televisión española y portuguesa, y justamente si fuese él la persona que representa a la Autoridad Palestina, sería muy fácil todo lo que me estás contando, cosa que creo que es real, pero... Bueno, él está en el grupo de la interacción con la sociedad israelí. Claro, pero son más de 30 cuadros políticos que están trabajando todo el día para que haya puentes entre ambas sociedades. Sí, pero esa sección está financiada por Abu Mazen directamente. O sea, depende. Diego, pero tenés a Ziad y tenés también a Javier. Y Javier es el otro perfil. Porque paralelamente a lo que tú me dices correctamente, que la Autoridad Palestina combate contra los extremistas para poder prevenir atentados, bueno, la Autoridad Palestina también, el 7% de su presupuesto lo invierte en pagarle a terroristas. Y también los medios de comunicación de la Autoridad Palestina incitan al terrorismo y al odio, y además con un perfil antisemita realmente muy grave. Y lo tercero es que han pasado a una guerra diplomática en contra de Israel, intentando demonizar a Israel en los foros internacionales. O sea que, yo estoy de acuerdo contigo, la Autoridad Palestina puede llegar a ser
el socio que nos gustaría que sea. Pero la realidad es que también convive con esto que te acabo de contar ahora. Entonces, tú cuando vas a Ramallah, ¿sientes que están conscientes que esa dualidad provoca una desconfianza entre los israelíes? Mira, yo te vuelvo a decir algo que cuando analizamos un poco lo que era el sionismo lo mencioné. Todo movimiento de liberación nacional tiene izquierda y derecha. El mismo panorama que nosotros tenemos acá, lo tienen ellos allá. Así como Netanyahu se sentó en algún momento con Tzipi Livni, Amir Pérez, hizo el discurso de Bar-Ilan, donde hablaba de los dos estados para los dos pueblos, y luego salió a la ultraderecha y dijo, y no hace falta que haya un estado palestino. La misma presión la tiene Abu Mazen. La OLP está conformada por 13 o 15 partidos políticos que van de la izquierda a la derecha palestina, y sí, hay luchas de poder adentro, hay sectores que quieren que otros hacer la... Digamos, todos acuerdan que hay que hacer la paz, pero hay sectores más duros y sectores más blandos. Dentro de lo que es la OLP, digamos, y la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Te doy un ejemplo. Un día me llaman de Inglaterra, una red educativa muy importante, querían donar una escuela a Palestina, que iba a ser la Escuela de la Paz. Me dijeron, Diego, no tienen que preocuparse por los sueldos, los pagamos nosotros, edificios nosotros, todos nosotros, un judío, ¿sí? Bueno, pasamos, yo planteo el caso con la gente que estoy en contacto y me dicen, desgraciadamente el área educativa no la manejamos nosotros, pero vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, se hizo la reunión, la escuela no se hizo. ¿A qué voy? Si esta gente que como Darwish, como Mohammad Amerode, hubiera estado en el Ministerio de Educación, esa escuela sí se hacía. Pero no, era otro sector mucho más duro y más intransigente, incluso con este tipo de cosas que eran algo de bien para la gente de Ramallah. Era una escuela secundaria con todo armado, y hasta el sueldo de la portera tenían pagos para que limpie. Y bueno, no lo aceptaron. Entonces, esa óptica yo creo que para cualquier análisis nosotros tenemos que hacer. Abu Mazen, así como acá el primer ministro, trata de balancear la fuerza y reparte el poder en función de su experiencia política y su capacidad de controlar los distintos sectores ideológicos adentro de su gobierno, no es distinto de lo que pasa en Ramallah. Y bueno, para lo que vos decís del 7% de los productos, ellos para todos tienen explicaciones, como nosotros tenemos explicaciones para todo. Te plantean que, por ejemplo, la plata, que si ellos no le dan la plata a la familia de los terroristas, el dinero, se los dan organizaciones radicales y captan la familia, que son 7, 8, 10, 12 niños. Entonces, que es una forma que ellos tienen de prevenir que la gente se radicalice. Y bueno, es lógica digamos, ese planteo es lógico. Por otro lado, también nos plantean, dice, pero ustedes a sus presos también le dan plata. Y te ponen el caso de Yigal Shamir. Dice, si el máximo asesino de ustedes recibe un sueldo del Estado y recibe donaciones de millones de los judíos reaccionarios de todo el mundo, ¿por qué los nuestros no lo pueden hacer? Yo creo que, otra vez, tenemos que ser un poco autocríticos y entender la sociedad palestina, que no es muy distinta a la nuestra. En algo sí es distinto. Yo lo planteé en varias reuniones y siempre fue la misma respuesta. La sociedad israelí es mucho más democrática. Están más acostumbrados, tenemos más experiencia a la vida democrática. Y bueno, si un gobierno gana y su bandera es hacer la paz, no se va a oponer a eso, porque la mayoría de la sociedad israelí quiere la paz, eso está muy claro.
Que una parte importante tenga miedo no quiere decir que no quiera la paz. Según todas las encuestas, el 60-70% de los ciudadanos israelíes quieren que haya paz con los palestinos. Y del otro lado no es tan así, las encuestas dan al revés. Y cuando yo planteo ese tema de que la calle palestina no quiere paz, a mí me dicen, Diego, pero acá lo importante es que quiera el gobierno. Si el presidente quiere paz, nosotros bajamos la paz. Y si nos vamos a Egipto, que es el otro gran país con que hicimos paz, y realmente el antisemitismo no es menor que en las calles de Ramallah o de la Franja de Gaza, y sin embargo hay paz. Y el que no quiere paz, bueno, ellos tienen sus formas que no son muy democráticas, pero lo importante es que los gobiernos de ellos quieren la paz, lo mismo en Jordania. Es decir, si analizamos el pro-israelismo que hay en los países que ya, ¿por qué hablamos de paz fría? Porque los pueblos no están muy convencidos de la paz que firman su gobierno. Pero hay paz y es lo que nos interesa que haya. Diego, para terminar, la izquierda en Israel, tu izquierda, que es una izquierda que se identifica con y se considera muy sionista y considera que la justicia social es una meta digna que se debe luchar para reducir las diferencias sociales que hay en Israel y permitir que cada persona viva dignamente y que la periferia se integre al país y no viva realmente en una situación de alejamiento en todo sentido. Esa izquierda ¿va a sobrevivir? ¿O las últimas encuestas dicen que quizás si hay elecciones hoy no pasaría el umbral de voto necesario? Si tu izquierda va a sobrevivir, si consideras que la izquierda de Meretz, que es, como lo has planteado tú, diferente en su perspectiva a lo que muestras, va a sobrevivir, porque, y termino con esta pregunta, lamentablemente veo que hay un proceso muy claro que tu partido y el partido de Meretz han perdido muchos votos y esos votos han ido a parar a la lista árabe unida. ¿Crees que es un proceso final? ¿Están liquidados o es reversible? No, yo creo que es reversible. Yo soy de los pocos optimistas en el sentido que haya habido cierta depuración dentro de la fuerza incluso de nuestro partido. Porque lo que se produjo en los últimos años fue vos lo planteaste, un partido ideológico que se fue desideologizando, ¿sí? En parte por lo que pasó en el resto del mundo, la caída del muro, cosas que influyeron también en Israel, ¿no? El auge del neoliberalismo, pero fueron tomando características de partidos meramente parlamentaristas, es decir, sin un trabajo en la base social, que eso ya lo dije antes, pero por otro lado, donde cada secretario del partido que venía, que asumía nuevo, imponía su ideología. Y no había ningún tipo ni de formación, cosas que tenían los partidos socialistas antes, y el laborista también, tenían escuelas, universidades, de capacitación política, de economía, de historia. Bueno, eso se fue diluyendo hasta que quedó en que cada personaje que entraba y se postulaba a la campaña tenía su política y su ideología. Creo que la muestra máxima del piso que llegamos a nivel ideológico fue con Gabay, un ex militante o afiliado del Likud, sin ningún tipo de historia partidaria. Habrá sido un gran gerente de empresa, que tampoco, según tengo entendido, tampoco fue tan eminente su gestión como empresario estatal. Y bueno, y el hombre este era una persona del Likud, y terminó de destruir realmente el partido, pese a que sacó en las elecciones por inercia 6 diputados, pero luego expulsó a Tzipi Livni, una de las estadistas más grandes que tiene Israel, a mi criterio, la expulsa públicamente en un canal de televisión, y ahí pierde toda credibilidad el partido Abodá.
a los meses lo toma Amir al partido, ganamos las elecciones y se vienen las otras elecciones. Es decir, no hubo tiempo de recomponer el partido, pero nuestro programa interno partidario, que desgraciadamente todavía no se ha publicado porque no hemos tenido tiempo, venimos de elección tras elección, pero es abrir, como tienen los ortodoxos y yeshivot, también universidades, pero manejadas por el partido, reabrir kibbutz, tanto kibbutz ciudadanos como kibbutz en el campo, que sean de nuestro partido. Es decir, volver a trabajar, a reideologizar ese partido. Pero no porque decimos tenemos la ideología justa, pero que sea un partido con discusión ideológica. Digo, la idea es trabajar duro por este tema de la discusión ideológica, reafirmar nuestro patriotismo, reafirmar nuestra voluntad de paz, es decir, son banderas que el laborismo no debe bajar, la paz con el pueblo palestino, los 2 estados para los 2 pueblos, el tema de la soberanía negociada, no, nada en forma unilateral, y el tema ahora fundamental de la defensa de la democracia y de que incluso estando dentro de un gobierno posible, que no sabemos si vamos a estar en un gobierno de emergencia nacional junto a Netanyahu, no garantizarle la impunidad, es decir, todo ciudadano que comete delito debe ser juzgado con todos los derechos a la defensa. Pero incluso desde ahí, que por eso un poco fracasaron las negociaciones, presionar para no dar ningún tipo de impunidad a ningún miembro del gobierno y menos a un primer ministro. ¿Piensas que, para terminar, Amir Pérez va a entrar al gobierno de emergencia? Mira, nosotros tenemos un acuerdo con Gantz. Gantz es el que está negociando. Si Gantz entra, nosotros entramos. Eso está claro. Y ahí viene otra cosa. Amir se afeitó. Al que no lo conoce, Amir tenía un bigote muy especial tipo mexicano y que fue característica en toda su vida de político. Tipo Emiliano Zapata. Bueno, él se lo afeitó para que el pueblo crea que hoy vea que él no se iba a sentar con el Netanyahu. Ahora, ¿qué pasó? Y pasó el corona y pasó que en una semana tuvimos, y esto es importante declararlo y aclararlo, en Israel cambió algo, que fue que pasamos a tener 1.200.000 desocupados, unos 800.000 pequeñas empresas paradas, 400.000 autónomos con riesgo realmente de irse a quiebra. Es decir, la situación social de Israel, estamos en una crisis muy grande, además del tema de salud, ¿no? Pero saquemos el tema de salud de corona, la parte social. Y nosotros queremos estar ahí para ayudar y para trabajar a que esta crisis no la pague la gente con menos recursos. Que el Estado invierta lo que tenga que invertir, que ayude a los sectores medios, a los profesionales, a los autónomos, a los pequeños empresarios, que las grandes multinacionales israelíes paguen a lo mejor una alícuota un poco más grande de impuestos, porque están muy subvencionadas, para ayudar en este momento de crisis. Y bueno, Amir entraría, el puesto que él tendría es el Tesoro, Itzik Smulik, Acción Social, Itzik Smulik, que fue el dirigente de la protesta social de 2012, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Israel. Él viene desarrollando un trabajo muy grande con la gente de la tercera edad, con los seguros, con la ayuda médica, ayuda de invalidez, y él sería el secretario de Acción Social. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y por las ideas claras que nos explicaste. Bueno, me alegro, espero haber sido claro. De todas formas, la realidad israelí es sumamente dinámica, pero yo desde acá hago un llamado sincero a toda la militancia que se considera de izquierda, a reflexionar sobre el tema de por qué la gente no nos apoya y a estudiar en qué momento se da esa ruptura
y a que no nos dé vergüenza ni de ser judíos, ni de sentirnos sionistas, porque el sionismo no es otra cosa que nuestro movimiento de liberación nacional. Muchas gracias, querido. Chao.